¿cómo surge esta idea? Porque tengo entendido que llevas muchos años, ¿no? Con esta idea en la cabeza. ¿De dónde surge esta historia de este sociópata, este practicante? Ujú. Bueno, sí, llevaba ya un par de años con el proyecto. Escribí el guión junto a Héctor Hernández Vicens y David de Sola. Y bueno, la idea surgió un poco a través de un personaje real que, bueno, un conocido, no era una persona muy vinculada a mí, no era un conocido directo, era más bien un conocido indirecto, pero que yo lo veía y empecé a interesarme por el comportamiento de los perversos narcisistas, los psicópatas narcisistas, y me parecía un tipo de personalidad que daba mucho juego para escribir un guión, ya que son personajes muy manipuladores, muy inteligentes, eh, y que tienen, digamos, un gran dominio de la palabra para, para y, mucha inteligencia para conseguir pues dominar, manipular a sus víctimas, ¿no? Que suelen ser sus parejas o suelen ser incluso alguien de la familia o alguien del entorno laboral. Entonces son estas personas tóxicas, nocivas, que, bueno, que me parecían un perfil interesante de explotar y además muy actual y muy que hoy en día tiene mucho interés, ¿no? Para el público en general, ya que hay muchos, se habla mucho de este tema, ¿no? Y llevarlo todo esto al terreno del thriller era algo que me parecía atractivo para un largometraje. Poner a este perverso narcisista en una situación límite extrema que le obliga, digamos, a comportarse de forma, o que le lleva a comportarse de forma extrema. ¿Cómo, Ya que cómo no es todos los el...? narcisistas... Perdón, dime. Perdón, perdón. No, no. Sigue, sigue. No, digo que no es que todos los narcisistas lleguen a estos extremos. Hay muchos tipos de narcisismo, hay muchas formas de manipulación, pero sí que igual en el momento en el que se ven amenazados o se ven contra la espada y la pared o que se ven que han perdido un poco el objetivo suyo, sí que se pueden convertir en personas violentas o en personas agresivas o en personas, siempre son personas peligrosas, pero se pueden potencialmente convertirse en mucho más peligrosas. Hablas de este sociópata, este narcisista. Con los ojos de 2020 yo pensaba, claro, como llevas tanto tiempo con este proyecto, con los ojos actuales, pensaba también en un tipo de masculinidad herida, ¿no? Que sufre el personaje al inicio de la película. Hay ciertos momentos que no voy a revelar, ¿no? Pero bueno, Mm. con el debate actual lo conectan con ese perfil también de hombre que ante sentir su masculinidad herida reacciona de esa manera. No sé si estaba o son nuestros ojos de 2020 los que ven eso, que ya es complicado, ¿eh? Bueno, nunca me había planteado. Sí, los narcisistas son egocéntricos. Entonces, ellos cuando, digamos, intentan atrapar a su presa, ¿no? Pues utilizan todos los elementos que tienen a su alcance para atrapar a su presa. En ese sentido, sin hacer spoilers, también el hecho de que comentas tú, ¿no? Precisamente, es una herramienta más para atrapar a esa persona y tenerla como encerrada dentro de esa jaula o dentro de ese infierno en el que te atrapan. Entonces, al él darse cuenta que no puede conseguir ese objetivo, eso le provoca una frustración, pero ellos lo ven como una herramienta más a su alcance, incluso no necesariamente es algo masculino, también hay perversas narcisistas o psicópatas narcisistas que utilizarían el mismo, digamos, la misma herramienta para atrapar a su pareja o para atrapar a su víctima, ¿no? Que entonces no lo había pensado en el punto de vista del orgullo herido, pero sería también muy probable que un narcisista sienta su orgullo, su masculinidad, su virilidad eh, herida al conocer ese hecho que comentas tú de la película que no explicamos para no hacer spoilers.
Y cinematográficamente es complicado, ¿no? Porque es un thriller muy psicológico, este juego también de apariencias. ¿Cómo se logra el equilibrio jugando con la empatía para que no caigas en la empatía tampoco con el personaje femenino? Sospechas de él desde el minuto uno. Entiendo que hay que cuidar mucho la Ujú. relación de la cámara para luego con el espectador, ¿no? Sí, la verdad es que el personaje protagonista sí que intentamos que, desde luego, no generar empatía con él, pero sí que genere interés, que despierte interés. Entonces yo creo que un poco atrapamos al espectador por el interés de qué va a hacer este tipo ahora, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que va a hacer? Y vas descubriendo esa personalidad maquiavélica, retorcida, cómo cada vez va cometiendo pues, actos un poquito más deleznables, por llamarlo de alguna forma. El, la relación entre ellos dos también era delicada porque ella, al tratarse de la presa de este psicópata narcisista, había que dibujar muy bien el perfil porque las víctimas o las presas de estos psicópatas muchas veces no son conscientes de ellos, están a un grado están sometidas a un grado de manipulación psicológica, incluso ellas mismas se sienten culpables, ¿no? De lo que le pasa a él, porque ellos le traspasan toda la culpabilidad de todo lo que sucede, se lo traspasan a su víctima, ¿no? Independientemente si es hombre o mujer, porque muchas veces se invierten las tornas y podría ser al revés, ¿no? Pero en este caso era así. Y claro, encontrar ese equilibrio que poco a poco, digamos, sí que queríamos centrar mucho la narración de la trama sobre él, sobre todo al principio de la película, para crear esa inquietud en el espectador que poco a poco va, digamos, pasando al personaje de ella, ¿no? Al final un poco el protagonismo o nos centramos más en la parte final de la película en el personaje de ella, que ahí sí que de alguna forma buscamos ya empatizar completamente con ella y, digamos, de alguna forma ya rechazar absolutamente todo lo que hace él. ¿Cómo fue el trabajo, el diseño de la puesta en escena? Porque, claro, es un thriller psicológico, pero toda la acción prácticamente, ¿no? Ocurre dentro de una casa. A nivel de cámara, ¿no? ¿Cuál es el desafío que te planteaba para retratar todo lo que nos has contado hasta ahora en un espacio tan cerrado? Bueno, de entrada tuvimos que construir la casa en un plató, un decorado, porque era imposible realizar esta historia o filmar esta película en una localización real, ¿no? Entonces tuvimos que construirla y pensar a priori un poco los lugares donde queríamos poner la cámara, pensar un poco los espacios donde queríamos que se desarrollase la historia, ¿no? Ese pasillo, esa habitación de la abuela, ese salón donde hay diferentes términos, ese dormitorio, ese cuarto de baño, ¿no? Incluso lo diseñamos a propósito eh, sobre plano, lo construimos en 3D primero, virtual, y virtualmente podíamos movernos por dentro de la casa, poner, digamos, la cámara donde nosotros queríamos para ver cómo sería el encuadre. Y una vez tuvimos esto, se construyó el decorado, ¿no? Entonces estaba bastante diseñado desde antes del rodaje. No es que tuviéramos, sí que teníamos un storyboard, por supuesto, lo que pasa que yo luego el storyboard un poco lo dejo, lo aparto y ya me centro un poco en la realidad, ¿no? Bueno, los actores están aquí, hacen esto, van de aquí a allá y ahí un poco replanifico los planos de la película, que sí que estaban pensados previamente, pero luego te adaptas a lo que es la realidad, que nunca es como la habías dibujado en un storyboard. Y sí, hay bastante planificación allí y teníamos en cuenta los elementos pues del el hecho de que él vaya en la silla
pues que pudiera pasar a través de las puertas, que no, porque muchas veces hay los obstáculos, las barreras arquitectónicas impiden a las personas con esa discapacidad de poder desplazarse normalmente y bueno, tuvimos que tener en cuenta muchos factores para que funcionase, simplemente funcionase a nivel narrativo y a nivel visual, porque era complejo y fue, digamos, uno de los desafíos de la película hacerla en plató, porque tampoco queríamos perder el realismo ni perder el costumbrismo. Sí que queríamos darle una estética a la película, pero sin llegar a perder el realismo, ¿no? Y fue uno de Justo, los justo, desafíos. justo hablas de ese realismo, ¿no? Esa estética, ese costumbrismo, hay cierta disonancia, ¿no? En esa casa que parece más antigua, en la que suenan los brincos, con el entorno, ¿no? Luego bueno, no lo voy a decir, pero con un tío que maneja muy bien el ordenador. Entonces, Mm. ¿por qué ese juego también de contrastes? ¿Qué te interesaba de ese juego? Bueno, la verdad es que me interesa mucho a nivel estético, me interesaba mucho darle a la película una pátina de, digamos, dentro de ese realismo, sí que darle una pátina de expresionismo alemán, por llamarlo de alguna forma, de expresionismo, es una película oscura en el sentido de la luz, pasa todo de noche, eh, es una película perturbadora, es una película inquietante, entonces sí que, y como es una película muy psicológica, creo que era importante que esa psicología perturbada del personaje también se transmita al espacio y se transmita a la fotografía de la película, ¿no? Entonces, creo que el cine es un poco eso, jugar con conceptos visuales eh, y intentar darles un sentido, una coherencia, pero no tratar de ser realista o costumbrista al 100%, al menos no es el tipo de cine que a mí me interesa más. Me gusta mucho la parte cinematográfica, no es que como tú dices, puede tener una parte artificiosa, pero que esa parte artificiosa nunca lleve al espectador a despistarse o a decir, bueno, esto es muy No, raro o esto no me lo creo, ¿no? Sino que dentro de ese conjunto te funcione, ese universo que creas te funcione a es nivel reconocible. estético y narrativo. Sí, decía que es reconocible. Y por último, que nos queda un minuto, decías que llevas con este proyecto mucho tiempo, 4 o 5 años, que ha costado sacarlo adelante. Vivimos ahora un nuevo tiempo, ¿cómo lo estás viviendo? Te leía una entrevista hace unos años diciendo que el problema de España es la distribución, distribuir las películas. ¿Cómo ha cambiado? Y lo que te ha costado sacar adelante esta peli. Bueno, la película, sí, nosotros, digamos, en la productora que también dirijo, pues los proyectos los desarrollamos, vengo de hacer cine independiente, mis proyectos anteriores como Callback, y veníamos un poco desarrollando el proyecto de la forma tradicional. Lo que pasa que sí, que es cierto que hoy en día, pues ya nos encontramos en una etapa en la que hay otros operadores y Netflix ha sido quien nos ha dado la oportunidad de hacer realidad este proyecto, ¿no? Entonces, cada vez la gente tiene más interés en poder disfrutar del contenido desde su casa y pues es una forma fantástica de llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces, no sabría, digamos, responder si quieres que te responda algo más específico, No, no, no. pero estamos muy contentos de que la película pueda llegar a millones de espectadores, no solo en España, sino a todo el mundo. Eso es algo que normalmente, cuando lo que decías tú de la distribución en cine no te lo permite, porque es complicado traspasar fronteras, es complicado llegar al espectador, es complicado. En cambio, mediante este canal, pues es maravilloso poder bueno,
que tanta gente pueda disfrutar de la película y ver el trabajo que hemos hecho todo el equipo, ¿no? Pues nada, muchas gracias y suerte. Bueno, gracias Gracias. a ti. Hasta luego.